Pocas citas periódicas son tan agradables y satisfactorias para nosotros, incluso tan entrañables como la que tenemos de vez en cuando con don Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea, al que va a presentar hoy don Anders Ronskit, embajador en España de Suecia, país que, como saben ustedes, ostenta en la actualidad la presidencia de la Unión Europea. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Antes de todo, mi agradecimiento a José Luis y a Nueva Economía Forum por organizar estos desayunos informativos que son muy útiles para nosotros los embajadores en Madrid. Así que hablo por muchos de mis colegas también en agradecerte estos desayunos donde tan generosamente os invitáis. Es para mí un gran honor, un gran gusto de presentar a don Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea. Una tarea muy fácil, además de presentarle, como es bien conocido por sus actividades de secretario de Estado, pero también en su tarea anterior como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Pero en esta semana tan importante para la Unión Europea, quiero destacar especialmente su papel en la construcción europea como miembro de la Convención Europea, la cual redactó el proyecto de Constitución Europea que en gran parte se refleja en el nuevo Tratado de Lisboa. Me da una satisfacción muy especial de saludar este trabajo y la entrada en vigor el próximo 1 de diciembre, durante la presidencia sueca, del nuevo Tratado de Lisboa, que ya ha sido ratificado por sus 27 Estados miembros. Este nuevo tratado hará la Unión Europea más democrática, más transparente y más eficaz. Suecia es la última presidencia del trío que hemos formado con Francia y la República Checa. España es el primer país del futuro trío, junto con Bélgica y Hungría. Y para Suecia, la cooperación con España y el puente entre los dos tríos ha sido fundamental, muy intensa, muy exitosa y muy calurosa. Nuestros gobiernos y nuestras administraciones se han acercado muchísimo durante estos meses, se han hecho colaboradores y amigos íntimos. Quiero agradecer esta cooperación tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como los otros ministerios españoles. Sé que el gobierno español tiene ganas de que arranque la presidencia española, pero nos quedan casi 2 meses de nuestra presidencia y mucho trabajo, y queremos terminarlo bien. Hay que descartar al mismo tiempo que estamos trabajando en prioridades muy similares. La agenda europea no se hace cada 6 meses. Me dicen que más o menos el 90% de la agenda se hereda de la presidencia anterior. Tenemos grandes retos comunes, como la salida de la crisis económica y el fomento de empleo, la puesta en marcha del nuevo Tratado de Lisboa, con un presidente y un alto representante que también será vicepresidente de la Comisión, y el desarrollo de un servicio exterior europeo, lo que nos ayudará a dar a Europa un papel más fuerte en la política exterior y de seguridad.
Estas últimas semanas, y diría en los últimos meses, se han especulado mucho sobre los nombres del futuro presidente y alto representante. El primer ministro sueco ha empezado el trabajo ayer. Ha esperado hasta que todos los Estados miembros hayan ratificado el tratado, pero probablemente va a haber una cumbre extraordinaria durante el mes de noviembre para decidir sobre estos cargos. Y la prioridad clave de la presidencia sueca es la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea ha logrado una posición común, ambiciosa y un liderazgo fuerte para el cumbre en Copenhague en el mes que viene. Ahora toca a otros seguir esta apuesta. La reunión esta semana en Barcelona es muy importante, como la reunión del G20 estos días. El tema del cambio climático es también el tema central en las cumbres de la Unión Europea con los líderes de países como hace 2 días Estados Unidos, mañana con India y dentro de poco con China. Esto se basa en la convicción de que necesitamos acciones urgentes para lograr que nuestro planeta no se caliente más de 2 grados. Medidas de corto, medio y largo plazo. Como lo dijo el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, el calentamiento global tendrá efectos mucho más devastadores para las generaciones venideras que la recesión económica y que la salida de la crisis pasa por el crecimiento sostenible. Es claro que también después de la cumbre en Copenhague, la Unión Europea necesita ser líder mundial en impulsar políticas globales que combaten el cambio climático. En esta, como en otros temas prioritarios de la futura presidencia española de la Unión Europea, tenemos una gran confianza y deseamos muchísima suerte al exitoso trabajo de un país tan dedicado a Europa y nuestros desafíos comunes como lo es España. Señor Secretario de Estado, la tribuna es tuya. Buenos días a todos y a todos. Fiscal General del Estado, secretarios de Estado, subsecretaria, jefe de Estado Mayor de la Defensa, embajadores, autoridades, amigas y amigos. Gracias particularmente a Nueva Economía, José Luis Rodríguez, por esta incesante actividad de comunicación, de debate. Ya no se entienden la política de la Corte sin los desayunos de Nueva Economía. Forma parte del paisaje madrileño. Son una referencia, como ha dicho anteriormente el embajador, al que yo le doy especialmente las gracias por su cariñosa presentación, que culmina un semestre en que hemos estado muy unidos por la presidencia de la Unión, que encabeza en estos momentos Suecia, como ha dicho él, con una relación espléndida con España, con los 2 tríos de presidencia que se van a suceder. También nos ha unido Stieg Larsson. Hemos coincidido la última vez que estuvimos presentando los 2 también esta novela Millennium, que ha dado a conocer a Suecia realmente casi en el mundo. Y, por tanto, pues gracias porque podamos hoy hablar con todos ustedes, a los que agradezco enormemente su presencia, que podamos hablar de
lo que es la más candente actualidad de la Unión Europea. Porque antes de ayer, el último país que quedaba, Chequia, ratificó el Tratado de Lisboa. Y, por tanto, ya tenemos la absoluta seguridad de que entramos en la era del Tratado de Lisboa, que el 1 de diciembre va a estar en vigor, pero que ya ha dado lugar al comienzo de las consultas que ha desencadenado desde el minuto siguiente a que el presidente Klaus firmase el tratado, ha desencadenado la presidencia sueca. El presidente del Gobierno de Suecia está ya haciendo las consultas correspondientes con los diversos presidentes de Gobierno europeos, al tiempo que se mueve entre Estados Unidos e India, de la cumbre de la Unión Europea con Estados Unidos en Washington a la cumbre con India en India. Y esta es la actualidad más inmediata que tenemos, porque de estas consultas surgirán los nuevos figuras del Tratado de Lisboa, el presidente del Consejo Europeo, el presidente el alto representante, junto al presidente de la Comisión ya nombrado, formarán esa gran tríada de equipo dirigente junto con el presidente rotatorio y yo espero que esto se formalice definitivamente a mediados de este mes, en que haya un Consejo Europeo extraordinario y, por tanto, el día 1 de diciembre tendremos estas nuevas figuras coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Todavía quedará el designar a los miembros de la Comisión, porque aunque sepamos sus nombres ya a mediados de este mes, hará falta que el Parlamento Europeo haga los hearings correspondientes y yo también espero que a mediados de diciembre pueda el Parlamento Europeo votar la investidura del conjunto de la Comisión Europea. Así que nos vamos a encontrar el 1 de enero, el día en que empieza la presidencia española de la Unión, la presidencia más exactamente del Consejo de la Unión, nos vamos a encontrar con que por fin, 8 años después de una serie de incertidumbres institucionales, de confusión institucional, de trabajosas reformas, de pasos que se iniciaron con la convención a la que ha aludido el embajador de Suecia, nos vamos a encontrar por fin con que arranca una nueva etapa histórica de la vida de la Unión Europea. Yo suelo hablar de esas 3 grandes etapas de la vida de la Unión, la que arranca después de la Segunda Guerra Mundial con el nacimiento de las comunidades, la que da un salto hacia adelante después de la caída del muro de Berlín y la reunificación de Europa con el Tratado de Maastricht, y esta que empezamos ahora. Esta es la tercera gran etapa de la vida de la Unión. Tenemos un nuevo texto, vamos a llamarle constitucional, si me permiten. Tenemos unas nuevas instituciones. Tenemos la configuración incluso nueva de instituciones existentes, como el Parlamento Europeo, que se convierte en el Parlamento, como yo digo siempre, en el Parlamento más poderoso de Europa. Y tenemos unas nuevas competencias para la Unión Europea, amplía sus competencias. Tenemos una nueva Carta de Derechos para los ciudadanos europeos, por vez primera en la historia, los europeos tenemos una Carta de Derechos respecto de las autoridades y las instituciones europeas. Y además, todo eso en una coyuntura de crisis económica gravísima, de la que empezamos a recuperarnos, solamente empezamos a recuperarnos, pero una crisis gravísima que ha hecho saltar por los aires los sistemas de regulación o de desregulación sobre el conjunto de la economía mundial, que ha trastornado completamente el sistema financiero, que ha hecho entrar en recesión a casi todas las economías avanzadas, recesiones fortísimas como no se conocían, como no hemos conocido los que estamos en esta sala nunca, y también coyuntura geopolítica nueva. Nos hemos dado cuenta, con motivo de esta crisis, de que hay países en el mundo emergentes de una extraordinaria importancia con los que no se contaba cuando acabó la Segunda Guerra Mundial,
y que piden estar ahí, en el lugar de las decisiones, porque cuentan mucho. Y nos hemos dado cuenta de que hay una recuperación de una potencia como Rusia para pedir también su papel en el mundo multipolar. Nos hemos dado cuenta de que Estados Unidos puede jugar un papel mucho más positivo aceptando ese multipolarismo, y nos hemos dado cuenta de que en un mundo multipolar necesitamos un polo europeo. Si en el mundo multipolar que tenemos o interpolar no hay un polo europeo, Europa no jugará. Y es, por tanto, el momento de poner en práctica esa constatación. Por tanto, la presidencia española de la Unión se sitúa en un momento absolutamente histórico. Es el momento en donde Europa hace una nueva mirada hacia el exterior, en donde Europa ve las cosas con una nueva perspectiva y en donde Europa se va a plantear qué quiere hacer en el siglo XXI, qué cosas va a poner en común y cómo va a establecer sus relaciones con los demás sujetos en el siglo XXI. Europa como tal, la Unión Europea, y con un instrumento nuevo para hacerlo, que es el Tratado de Lisboa. Siendo ratificado por los 27 países, es también una expresión de una nueva confianza de los ciudadanos y ciudadanos europeos en la Unión Europea, una nueva confianza de los gobiernos, de los parlamentos en la Unión Europea. Ese es el momento con el que España toma el relevo y empieza su presidencia, una presidencia trascendente, en donde tendrá que aplicar ese tratado, una presidencia que tendrá que lanzar hacia adelante las líneas tendenciales de la Europa del siglo XXI, como decía, lo señalaba el otro día el primer ministro belga, Van Rompuy, que está un poco de moda en estos momentos en los medios de comunicación, como posible futuro presidente del Consejo Europeo, se dice, se rumorea, y el presidente húngaro también señalaban: lo que España en su presidencia haga, vamos a hacerlo los demás. Lo que España en su presidencia lance hacia adelante, lo vamos a seguir los demás. Va a ser una presidencia para mirar una década después. Es la presidencia del 2010-2020, una década después. Y esa es una de los elementos fundamentales de la situación. Hay una también nueva situación social, una nueva coyuntura social. La crisis ha impactado enormemente en nuestras sociedades, también las ha modificado, las ha reformado, las ha convulsionado, las ha hecho estar más atentas a las decisiones económicas y a las decisiones, en este caso, provenientes de la Unión Europea, y, por tanto, nos encaminamos a un momento que yo definiría como una época de reformas en la Unión Europea. Yo creo que nosotros estamos entrando en una era de reformas y que la presidencia española tiene que ser una presidencia de reformas en la Unión, una presidencia reformista, una presidencia reformadora, como se le quiera llamar, pero una presidencia que no va a ser de mera continuidad, sino que va a ser una presidencia transformadora, porque tiene ya un nuevo instrumento para hacerlo, tiene unas nuevas instituciones para hacerlo, tiene una coyuntura adecuada para hacerlo y, por tanto, le corresponde hacer una presidencia audaz, a la ofensiva, propositiva, una presidencia proactiva y una presidencia de la que van a estar pendientes todos los europeos y europeas. Es una presidencia, por fin, para la globalización, para la cual vamos a contar con esta labor inicial que ha hecho al comienzo de esta legislatura la presidencia sueca, una presidencia seria, una presidencia precisa, una presidencia que está planteando las cosas bien, que ha ayudado muchísimo a que hayamos podido llegar a ver el Tratado de Lisboa realmente en vigor, y esa será sin duda una palanca fundamental para nosotros. La presidencia española tendrá que apoyarse en los valores que plantea el Tratado de Lisboa por vez primera. Por vez primera un tratado constitucional, materialmente constitucional europeo, habla de valores
como la libertad, los derechos humanos, la igualdad entre el hombre y la mujer, la defensa de los niños, la protección de los niños, la tolerancia, la no discriminación. Eso está planteado en el frontispicio del Tratado de Lisboa y esos son los valores en los que creemos. La Unión Europea, sobre todo, tiene esa identidad. Es una parte del mundo, la Unión Europea, en donde se cree en el Estado de Derecho, se cree en el rule of law, se cree en los derechos fundamentales de la gente, en los derechos humanos, se cree en la democracia, se cree en el sufragio universal, se cree en la igualdad entre los seres humanos, la igualdad especialmente entre el hombre y la mujer. En esto se cree en la Unión Europea, es nuestra identidad. Y con ese bagaje nosotros afrontamos una presidencia, como digo, de reformas. Básicamente en 3 ámbitos. Reformas económicas, por supuesto, para empezar. Reformas en la relación de la Unión Europea con los ciudadanos, asignatura pendiente de la Unión. Reformas también en la política exterior de la Unión Europea. Reformas económicas absolutamente imprescindibles y oportunidad. No todo es negativo en la crisis, también nos da una oportunidad para reformar cosas que hasta ahora no se habían modificado y que la crisis obliga a reformar. Por ejemplo, la reforma del sistema financiero. Está en marcha esa reforma y se las entenderá con ella la presidencia española. Hay una gran reforma de los que se llaman las normas macroprudenciales, que ha sido respaldada en el último Consejo Europeo de la semana pasada, y otra reforma llamada microprudencial, más de las supervisiones sobre los sistemas nacionales que deben controlar los sistemas financieros, que yo creo que se va a aprobar, se va a respaldar por el Consejo Europeo en diciembre, y eso confluirá en el primer semestre del año que viene para que el Consejo y el Parlamento aprueben las directivas de un hecho trascendental, que es nada menos que todo el conjunto de reformas del sistema financiero, de donde surgió la crisis, de cuya patología surgió a una enorme velocidad esta crisis económica y se contaminó a una enorme velocidad al resto del cuerpo económico, porque cuando el sistema financiero está enfermo, eso contamina inmediatamente a través de sus arterias al conjunto de la economía. Por eso era tan importante que se pudiera atajar en ese sistema financiero esa enfermedad. Reforma del sistema productivo. Yo simplemente me remito a las palabras que ha señalado el embajador, con el que estoy muy de acuerdo, el embajador de Suecia. Nos enfrentamos a una profunda reforma del sistema productivo basado en una economía baja en carbono, una economía verde, fuente a su vez de empleos de calidad, nichos de empleos de calidad, esa economía verde. Por lo tanto, nos encaminamos a una reforma fuerte del sistema productivo europeo, el industrial y el de servicios también. Estamos a punto de, dentro de mes y medio, termina el plazo para que se ponga en práctica, España lo va a hacer, la Directiva de Servicios. Probablemente una de las reformas estructurales más importantes que ha hecho la Unión Europea en su historia, y que es una liberalización de los servicios, un sector de la economía menos sometido en muchas ocasiones a la competencia y que va a tener que sufrir esa importante reforma también. Reforma del sistema y de la política de energía. Europa no tiene un mercado común de la energía, no tiene realmente una política energética común. No la tiene. La crisis que tuvimos el año pasado entre Rusia y Ucrania, que nos estalló a nosotros directamente, y especialmente a algunos países de la Unión Europea dependientes al 100% del gas ruso, esa crisis puso de manifiesto que Europa no tiene una política común de la energía, algo tan elemental y que es imprescindible. Y Europa tiene que tener esa política. El Tratado de Lisboa, por vez primera, le concede esa posibilidad competencial a la Unión Europea. Y lo tiene claro la Unión Europea. Tenemos que ir a una política de seguridad energética, que significa diversificación de riesgos, diversificación de fuentes, diversificación de distribuidores e interconexión
interconexión. Cuando nos reunimos en Praga el 8 de enero, en medio de la crisis de Rusia y Ucrania, con un frío espantoso, había países que estaban sencillamente tiritando de frío, millones de personas. Yo recuerdo haberles dicho, nosotros que dependemos al 0% del gas ruso, somos solidarios con los compañeros de Europa, con nuestros socios, con nuestros amigos europeos. Pero no podemos serlo, porque no tenemos interconexiones. No tenemos interconexiones, por ejemplo, de España con Eslovaquia. No hay interconexiones físicas para yo poder ser solidario con él. No existe un entramado, una red de energética, una interconexión en donde ya se está avanzando, pero esa será sin duda una gran reforma que hay que abordar y que no se termina en 6 meses, como se pueden imaginar, pero que hay que abordar decididamente. O también la reforma del sistema europeo científico y educativo, sobre todo en su conexión, en su colaboración. El otro día lo hablábamos precisamente con las autoridades rusas, que tienen un potentísimo sistema científico, por cierto, y hablábamos de la colaboración, la importancia de colaboración entre la Unión Europea y Rusia en este sentido. Y bueno, Europa tiene que desarrollar su espacio europeo de educación superior, como señala siempre el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y esta es otra también, un elemento esencial de nuestro modelo de crecimiento futuro, de las reformas a las que tenemos que encaminarnos. O el tema de las infraestructuras. Yo lo suelo comparar con el nacimiento del Estado moderno. El Estado moderno en el siglo XIX se consolida en España y en el mundo porque el Estado impulsa la construcción de carreteras y de ferrocarriles. Sin eso no existiría el Estado moderno. Europa necesita infraestructuras también. Infraestructuras que vertebren a Europa como tal, sin las cuales no existirá Europa. Existirán trozos de Europa, pero no Europa como tal. Infraestructuras de telecomunicación. Tengo aquí a Francisco Ros, que es el líder a ese respecto, y él sabe muy bien la importancia de darle una dimensión europea a las infraestructuras de telecomunicación. Infraestructuras de transporte. Nosotros, esencialmente con nuestros amigos franceses, estamos siempre con esa cuestión. Es esencial la conexión de transporte en Europa. Nosotros lo vivimos claramente en relación con Portugal por un lado, con Francia por otro, y por eso es por lo que la Unión Europea tiene que desarrollar una política europea, no solo nacional, de grandes infraestructuras. Y las infraestructuras energéticas. Las redes, por tanto, que son el sistema sanguíneo de la Unión Europea. Eso es algo en lo que España se va a implicar. Y todo ello en torno a la idea de la coordinación de las políticas económicas. Europa no se coordina suficientemente desde el punto de vista de las políticas económicas y ese es un paso cualitativo a dar. Y España lo va a afrontar. La coordinación de las políticas económicas hacia el interior de Europa y hacia el exterior de Europa. Cuando Europa va al G20, cuando Europa va al Fondo Monetario Internacional, cuando Europa va a los foros internacionales económicos, ahí tiene que estar la voz única de Europa. Y eso requiere una coordinación interna esencial, especialmente la zona euro, que es la que necesita más esa coordinación. Y por eso es por lo que queremos darle un papel importante al Eurogrupo. El Eurogrupo que fue el que detuvo el colapso del sistema financiero cuando se reunió el 12 de octubre del año pasado en París, el día de la Fiesta Nacional Española. Se trata, en definitiva, de dar seguridad financiera, seguridad energética, seguridad económica por parte de Europa para dar confianza a los sujetos privados que son imprescindibles para la recuperación económica europea. No todo lo puede hacer el Estado, no puede sustituir el Estado a determinadas inversiones que tienen que surgir de sujetos privados y eso sale cuando existe una seguridad y una confianza, factor psicológico,
que requiere en estos momentos la Unión Europea y que debe proporcionar esa nueva etapa de la Unión Europea, para llegar a un objetivo absolutamente esencial y básico de todo ello, que es el empleo de calidad. Los procesos productivos del futuro tendrán que tener en cuenta siempre en su centro la creación del empleo de calidad. Las políticas activas de empleo se pueden sobrellevar simplemente, hacer más o menos caso, dejarlo meramente a los Estados. Todo eso se puede hacer. O se le puede dar impulso político, o se le puede dar relevancia política, o se le puede situar en la prioridad de prioridades. La presidencia española lo va a situar ahí, la creación de empleo de calidad. Eso, en un país como España, antes de que alguien me lo diga, que tiene una alta tasa de paro, es absolutamente fundamental. El empleo ya no es la política de empleo o las políticas sociales la pariente pobre de la política económica. Es parte de la política económica. Una de las razones por las cuales es tan difícil recuperar la economía en la Unión Europea en estos momentos es que hay mucho desempleo. Está en la base de los problemas que tienen que ver con la recuperación económica. El empleo es parte, y la política de empleo es parte de la política económica, no es un adosado. Y eso es lo que la presidencia española quiere introducir en esta política fuerte de reformas, de modificación del modelo productivo que se va a trasladar a ese nuevo instrumento que surgirá el año que viene, el primer semestre, para sustituir a la estrategia de Lisboa, esto que empezamos a llamar ya la Europa 2020, la Europa que mira al 2020 para crecer de otra forma, con más énfasis en educación, con más énfasis en lo social y el empleo, con más énfasis en la economía verde. Reformas, segundo gran bloque de reformas en relación con los ciudadanos. En la relación con los ciudadanos. Es una especie de mantra constante el decir Europa no acaba de conectar con los ciudadanos, es su asignatura pendiente, se sigue viendo a Europa lejos, se sigue viendo a Europa como un aparato para la economía y el comercio, no tanto para las cosas de la vida de la gente, y esa es una asignatura que España quiere cubrir, que quiere afrontar en su presidencia, claramente. Y además que quiere hacerlo construyendo una relación que haga que los europeos no sean solo europeos de cabeza, sino que sean europeos de corazón, de sentimiento, que sientan, no simplemente que comprendan, que sientan que Europa es su casa común y en donde van a estar mejor protegidos que en ningún sitio, y donde van a poder conseguir sus anhelos y van a poder defender sus derechos. Por eso, la expansión de los derechos de los ciudadanos europeos como tales estará en el corazón de la presidencia española. Nosotros vamos a desarrollar, para empezar, algo que está haciendo la presidencia sueca y muy bien, que es el nuevo programa de Estocolmo, que sustituye el de La Haya, y aplicaremos el programa de Estocolmo, haremos el plan de acción del programa de Estocolmo, que sobre todo tiene que hacer algo que los europeos necesitamos, y es que sintamos que los sistemas jurídicos, los sistemas judiciales, la acción de la policía en cualquier país de Europa es también nuestros jueces, son también nuestros jueces, nuestro sistema jurídico y nuestra policía. Esto que ha ido avanzando en la coordinación de los sistemas judiciales debe impulsarse mucho más. Tenemos una Carta de Derechos, la que está unida al Tratado de Lisboa, que hay que aplicar en toda su intensidad. Tenemos que desarrollar la iniciativa legislativa popular, ese millón de firmas con los cuales ciudadanos y ciudadanas de distintos países pueden plantear iniciativas legislativas a la Unión Europea. Tenemos que iniciar la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa y, por tanto, someternos a la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo. Y tenemos que también desarrollar los derechos sociales. Por ejemplo, tenemos que abordar ese problema que para tantos trabajadores y los sindicatos europeos es crucial, que es el problema surgido por la sentencia Laval y otras del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
una empresa lleva a otro país a trabajadores y se regulan por el derecho laboral del país del que vienen, no por el derecho laboral del país al que van, con las consecuencias de dumping social que se pueden producir. A eso tenemos también que abordarlo en lo mismo que el tema de fondo de la igualdad entre hombre y mujer o el tema conectado a él de la lucha contra la violencia de género, que debe convertirse en un tema de nivel europeo. Y, por último, tercera gran reforma, la reforma de la política exterior, o de la política exterior casi inexistente, yo diría. La Unión Europea no tiene una definida política exterior, ha sido una política exterior débil la que ha tenido, pero necesita una política exterior si quiere pesar en el mundo. Y además va a tener ya los instrumentos para ello. Va a tener al presidente del Consejo Europeo, va a tener al alto representante, va a tener al Servicio Europeo de Acción Exterior, va a tener los instrumentos y, como decíamos el otro día, se va a dar la paradoja de que la Unión Europea va a tener los instrumentos para hacer política exterior, pero no va a tener política exterior. Por tanto, es absolutamente esencial la construcción de una verdadera estrategia de política exterior en la Unión. Una estrategia con Estados Unidos, una estrategia con Rusia, una estrategia para el Mediterráneo, una estrategia para la política económica, que se convierte ya en una política exterior, o para la lucha contra el cambio climático, que también es parte de la política exterior. Ese es uno de los elementos fundamentales en donde vamos a incidir y además creemos que eso tiene, ya que está aquí el jefe del Estado Mayor de la Defensa, no se me puede olvidar que eso tiene una dimensión de defensa fundamental. Una dimensión de defensa fundamental que es dar mayor profundidad a las capacidades militares y de intervención inmediata en crisis, en la gestión de crisis de la Unión Europea, dotarle de esa capacidad. Bien, termino diciendo que para todo ello la Presidencia del Gobierno está preparando un programa con objetivos muy claros, que hemos trabajado en un programa muy preciso, muy detallado, que lo hemos hecho con todo el mundo, hacia adentro y hacia afuera, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los empresarios, con los sindicatos, con las ONGs, que lo estamos haciendo con todo el mundo, que lo estamos haciendo con todo el mundo más allá de España y más allá de Europa incluso, para crear un programa sólido, porque se requiere un programa sólido para una etapa de grandes responsabilidades y de grandes oportunidades. Y es por ello que, incluso con la ayuda, por cierto, del grupo de reflexión de Felipe González sobre el futuro de Europa, que también volcará a la presidencia española, haremos una presidencia que sea, a su vez, heredable, que sea transmisible hacia el futuro, como está haciendo Suecia con nosotros. Esa es la intención. Queremos hacerlo con las instituciones nacionales, con las fuerzas políticas. Aquí hay representados miembros de otros partidos políticos distintos al mío. Me refiero al Partido Popular. Está aquí Miguel Eiras Cañete, Isabel Tocino. Les agradezco mucho su presencia. Eso es muestra de que en este asunto nos llevamos bien. En otros no tanto, pero en este nos llevamos bien. Y somos conscientes todos de que esta es una operación, un desafío de país. No es un desafío para colgarse medallas a un gobierno, ni un partido. Es un desafío de país y es un desafío europeo, porque nosotros nos planteamos presidir Europa para defender los intereses de 27 países y de 500 millones de habitantes, que se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Antonio San José, director del programa de CNN Plus Cara a Cara, será de nuevo el moderador del coloquio. Muchas gracias, Luis. Gracias, señor López Garrido. Buenos días a todos. Hay multitud de preguntas que han llegado hasta esta mesa del moderador y le rogaría, señor López Garrido, que fuera lo más conciso posible para poder dar cabida a todas ellas, o al menos a la mayor parte de las que aún nos siguen llegando en este momento. Puesto que va a ser la primera vez, ¿cómo se va a producir la cohabitación entre la presidencia del Consejo Europeo, la nueva presidencia, y la presidencia de turno de la Unión Europea, que le corresponde a José Luis Rodríguez Zapatero, a partir del 1 de enero?
Bueno, pues va a ser una cohabitación que, como lo decía yo anteriormente, va a servir de modelo de cohabitación para el futuro. Para empezar, por tanto, tendremos que tener especial cuidado para hacerlo bien. Nosotros partimos de la base de que lo que España tiene que hacer es facilitar la tarea de las nuevas instituciones, no dificultarla, no ocultar o no darse codazos por la foto. Todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es facilitar que el presidente del Consejo Europeo cumpla su función de impulso a las labores de la Unión. No concebimos a un presidente del Consejo Europeo que simplemente se dedique a dar la palabra a los miembros del Consejo Europeo. Para eso no se inventó esa figura, sino para ser una figura coordinadora, consensuadora, impulsora y representativa de la Unión en el exterior. Tendremos que darle fuerza al alto representante. El alto representante es una figura muy potente, un auténtico ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, que va a tener su servicio diplomático, que va a ser el que realmente ponga en marcha, desarrolle esa política exterior que a mi juicio le falta a la Unión Europea y que a él le corresponderá sobre todo pues formularla, plantearla y ejecutarla. Y esto es lo que España tiene que hacer esencialmente. Pero la presidencia del Consejo, en este caso además especialmente, va a tener una labor fundamental coordinadora, porque a diferencia de lo que le pasará a otras presidencias, en esta ocasión la presidencia del año que viene la hemos preparado en España, con nuestros amigos belgas y húngaros en la presidencia de trío, pero la hemos presentado sin que existiera, porque no existe todavía una figura de presidente del Consejo Europeo ni de alto representante. Por lo tanto, va a ser una presidencia en la que plenamente estará presente el proyecto de presidencia española que hemos preparado, que tiene ese carácter ambicioso al que yo me refería, y que tiene que coordinar todas las formaciones del Consejo de Ministros de la Unión, todas ellas las tiene que coordinar con el Consejo Europeo. Y por eso la colaboración constante entre presidente del Consejo Europeo y presidente del Consejo será esencial. Nuestra tarea no va a ser difuminar esas figuras, sino al contrario, hacerlas lo más visibles posibles, lo menos borrosas posibles, y porque para nosotros son la expresión de la nueva Europa, de ese sentido de unidad y de cohesión en que los españoles hemos creído siempre. Luis Ayllón, del diario ABC, le pregunta si va a presentar España algún candidato a los puestos de presidente del Consejo Europeo o de alto representante. Pues no va a presentarlos, o por lo menos a mí no me consta que vaya a presentarlos. Así que rápida respuesta. Miguel Morán, del Movimiento Europeo, dice: tenemos tratado, casi tenemos al presidente. ¿Alguna pista sobre el alto representante? No hay en este momento candidaturas, vamos a llamarles oficiales. En este momento está empezando a llamar el presidente sueco a los presidentes de gobierno para que le digan si tienen algún candidato, para que le digan también qué persona proponen para la Comisión Europea. En estos momentos yo conozco, por ejemplo, en el caso de los socialistas europeos, es pública la candidatura de Massimo D'Alema para alto representante, que es, diríamos, la figura que en el compromiso que ha habido, o las conversaciones que ha habido entre socialistas y populares, sería para un socialista. Y en el campo popular se habla de Van Rompuy, se ha hablado de Balkenende, se ha hablado de otros, pero todavía hoy, en este momento, a las 10 menos 10 de hoy, no hay candidatos oficiales que podamos decir sobre eso se van a pronunciar. Realmente, esto es algo que tendríamos que haber previsto, pero en fin, estas son las cosas fundacionales. Teníamos que haber previsto quizá un procedimiento, algo más objetivado, de presentación de candidatos, algo más reglamentado, ¿no? Porque si no, todo se puede dilucidar en rumores de pasillo, ¿no? Que no es la forma mejor para poder abordar el nombramiento de estas figuras, ¿no? Pero no se ha establecido así. Entonces, bueno, la fórmula es la de la articulación de todo ese proceso por la presidencia sueca, que es lo que está haciendo. Pero no existen ahora mismo candidaturas oficiales, salvo esta a que yo me refiero,
de Massimo D'Alema, porque ha salido en todos los periódicos italianos. Lo demás, oficialidad no hay, ni siquiera Tony Blair se ha presentado como candidato formal, se ha hablado de él, que lo apoyaría el gobierno británico, pero tampoco en este caso, estoy hablando de la formalidad de las candidaturas. Carlos Pérez, de la agencia EFE. ¿El Gobierno va a apostar por Joaquín Almunia para que siga como comisario europeo? Sí, lo hemos dicho. Hemos dicho que apoyamos a Joaquín Almunia como comisario europeo. ¿Se sabe en qué cartera? No, porque esto es algo en donde algo tiene que decir Barroso, el presidente de la Comisión, que en última instancia es el que compone, sobre la base de las propuestas que le hacen los gobiernos, la nueva Comisión. Suele haber una tendencia a que los comisarios que repiten no repiten en la misma cartera. Suele ser la tendencia, no es un dogma. Y en este caso, pues es imposible saber qué puede suceder al respecto, pero sea lo que sea, estoy convencido que ocupará una cartera potente, me imagino que vinculada al área económica de la Comisión, porque creo que Joaquín Almunia ha hecho una labor extraordinaria en este periodo dificilísimo de crisis económica, iniciando, liderando desde la Comisión fórmulas de combate desde la Unión Europea contra la crisis inéditas en la historia de Europa. El Plan Europeo de Recuperación Económica, por ejemplo, las directivas sobre la reforma del sistema financiero, por ejemplo, también. ¿No ha sido prematuro anunciar un cambio de posición común de la Unión Europea para Cuba como prioridad de la presidencia española? No, esto es un asunto que España viene planteando hace mucho tiempo, no es una novedad. Yo recuerdo haber ido a Cuba hace 20 años a un seminario que hubo sobre un tema peculiar, la libertad de expresión en la prensa, y me acuerdo que una de las que yo planteaba era precisamente la normalización de relaciones de la Unión Europea con Cuba. Eso lo hacía yo hace 20 y tantos años. Es decir, que no es una novedad. Es que se trata simplemente de que con Cuba se tengan relaciones parecidas a las que se tienen con otros países, que no son muchísimos en el mundo, no son un dechado de democracia ni de libertades. Simplemente que se tengan las relaciones comerciales, por ejemplo, normales, las que se tienen, acuerdos de asociación normales con otros países del mundo. Nada más, de eso se trata. No es ninguna novedad ni es ninguna cosa extraordinaria. José Manuel González Huesa, de Servimedia, le dice: la politización del caso Opel por parte de Angela Merkel afecta directamente a la coordinación de las ayudas a empresas en crisis. ¿Cómo se puede evitar este tipo de desigualdades entre los países? Bueno, en el asunto de Opel, la novedad, como todo el mundo sabe, la novedad muy estridente, sorprendente, desde luego inesperada, es que General Motors ya no vende Opel. Esa es la novedad. Es una decisión corporativa, es una decisión de los propietarios. Pero en todo este proceso que ha habido, tortuoso, anterior, sobre Opel, y que nos ha afectado directamente, como en la factoría de Figueruelas, la Unión Europea ha jugado un papel positivo, y en concreto la Comisión ha jugado un papel positivo, y ha jugado un papel positivo tanto desde el punto de vista de la política de competencia como de la política industrial. Y desde luego el gobierno español ha estado siempre pidiendo eso. Siento otra vez citarme a mí mismo, pero es que en medio de esta movida, vamos a llamarla así, con una terminología madrileña, yo estuve cenando una noche para ese tema con el comisario Verheugen, uno de los vicepresidentes que llevan los temas industriales, y lo que España le ha pedido a la Comisión, lo que le pedía a la Comisión era: lo que queremos es simplemente que se apliquen las reglas de la economía, de la eficiencia, que vayan más hacia adelante aquellas factorías más eficientes. Y la más eficiente, por cierto, es Figueruelas. Por tanto, para nosotros era imprescindible que se aplicaran simplemente las leyes de la competencia. No que por ayudas de Estado condicionadas al mantenimiento de puestos de trabajo en determinados países se politizase el tema. Y había una cierta sospecha de que Alemania estaba condicionando con ayudas
el mantenimiento de factorías de Opel en Alemania. Y como existía esa sospecha, intervino la Comisión con una posición muy clara, muy firme, diciendo, y dirigiéndose a Alemania además, diciendo, no vamos a permitir que haya una politización. Así que yo creo que la Unión Europea ha jugado muy bien aquí y ha demostrado lo importante que es el que haya una fortísima competencia, valga la redundancia, en la política de competencia. Eso es lo que ha pasado. Al final, me parece que si no hubiera habido esta marcha atrás de General Motors, el acuerdo final hubiera respetado las leyes de la economía y las leyes europeas de derecho de la competencia. Pero se ha producido esta situación nueva que tendrá que ser clarificada por General Motors, evidentemente. Europa va a exigir por parte de General Motors que exprese exactamente cuál es su plan industrial, qué es lo que quiere hacer con las factorías que tiene Opel en Europa. Y, por tanto, la Unión Europea, la Comisión, va a estar encima de este asunto y ya lo está, de forma inmediata. Ya se ha dirigido a General Motors en ese sentido. ¿Qué le parecen los planes de los conservadores británicos de pedir opting out en algunos asuntos si ganan las elecciones? ¿Cómo podría afectar al funcionamiento de la nueva Europa, la nueva Unión Europea? Y en ese sentido, ¿considera conjurada la posibilidad de un referéndum en Gran Bretaña si gana David Cameron? De un referéndum. Referéndum. Sí, está conjurada esa posibilidad porque lo acaban de anunciar. Acaba de decir William Hague, acaba de decir que, y Cameron, que no hay posibilidad ninguna de un referéndum porque se ha ratificado ya el tratado y va a entrar en vigor el 1 de diciembre. Por tanto, no hay ninguna posibilidad legal de que pueda haber un referéndum, salvo para irse de la Unión Europea. Eso sí, un Estado se puede ir de la Unión Europea, pero yo creo que ese referéndum no lo iban a formular en esos términos. Así que se ha conjurado. A mí me preocupa, desde luego, la actitud del gobierno, del posible futuro gobierno, si gana las elecciones, conservador, porque su tendencia, su orientación ha sido claramente de alejarse de la Unión Europea. Para empezar, se han ido del Grupo Popular Europeo, mostrando claramente que no coinciden con el carácter europeísta del Grupo Popular Europeo, que lo tiene absolutamente consolidado. Y les ha parecido que ese europeísmo del Grupo Popular no era compatible con su euroescepticismo. Y esa es la tendencia que hay en el Partido Conservador Británico, es así. Esa es la tendencia que hay y, por tanto, en ese sentido sí que debe preocupar esa orientación. Si gana las elecciones, yo creo que estas actitudes van a ir moderándose, pensando en forma optimista, como pasó con Margaret Thatcher en el momento, pero es así. Y yo creo que para los ciudadanos británicos lo mejor es estar en Europa, es mi opinión, por lo que además nos aportan los demás europeos y por lo que los europeos aportamos al Reino Unido, y yo espero que siga así, que el Reino Unido sea un país que, aunque tenga posiciones, como he sabido, muy particulares, muy propias, sea un país que sea leal, como lo ha sido siempre, riguroso, aplicando el derecho europeo como lo ha sido siempre, porque el Reino Unido es un ejemplo también de aplicación rigurosa del derecho europeo. Mercedes Rodríguez, de Libertad Digital, dice: ¿concedió usted, señor López Garrido, subvenciones a la Fundación Alternativas desde la Secretaría de Estado de la Unión Europea, siendo usted todavía miembro de esa fundación? Así lo ha denunciado el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. Pues no concedí ninguna subvención a la Fundación Alternativas, siendo yo miembro de esa fundación. Yo fui nombrado secretario de Estado para la Unión Europea el 14 de abril del año pasado. El 18 de abril envié una carta a la Fundación Alternativas dándome de baja en el patronato de esa fundación. Y a partir de ahí, la Fundación Alternativas, como otras fundaciones, se han presentado a convocatorias que han salido en el Boletín Oficial del Estado para determinados trabajos vinculados con la divulgación sobre Europa, que ese es el sentido de ese programa. En algunos casos se les ha dado, en otros casos no se les ha dado, como a otras fundaciones, siempre con estricta neutralidad y en función del mérito, de la capacidad. Esa ha sido la forma en la que hemos actuado. Por tanto, a la pregunta concreta, ¿concedió usted subvenciones a la Fundación Alternativas cuando usted era miembro de la Fundación Alternativas? No.
En su intervención ha hablado de una política energética común. ¿Es posible imaginárselas en una posición de toda la Unión a favor de la energía nuclear? Bueno, en este momento yo diría que no es fácil. No es fácil que toda la Unión coincida en relación con la energía nuclear. Sí hay una coincidencia en la Unión hacia objetivos que son compatibles con que algunos países apuesten por energía nuclear y otros no. Eso yo creo que no afecta a las orientaciones básicas de la Unión. La Unión Europea ha ido cada vez más formulando y madurando su política energética. La Unión Europea considera esto como un elemento estratégico que ya no es propio únicamente de los Estados, sino que requiere una intervención europea. Ha subido al nivel europeo y el Tratado de Lisboa lo formaliza jurídicamente. Y en eso sí podemos estar bastante unidos. Y yo creo que hay mucho consenso en la Unión Europea. Hay consenso en que tenemos que diversificar las fuentes. Y por eso es por lo que la Unión Europea apoya, por ejemplo, la llamada vía del Nord Stream o del South Stream, que son vías que suministran gas ruso, pero sin atravesar por Ucrania, que consiste ese hecho de que el gas ruso para venir a Europa atraviesa por Ucrania, siempre es una fuente de conflictos. En cuanto que haya un conflicto entre Ucrania y Rusia, nos golpea a nosotros, sin beberlo ni comerlo. Y eso es lo que se quiere evitar con esos proyectos. Con el proyecto Nabucco que proviene de energía, que proviene de Asia y que llega a Europa en este caso, sin atravesar por territorio ruso. Es decir, nosotros estamos orientándonos a proyectos que diversifican las fuentes de energía, que diversifican las energías mismas, que diversifican los suministradores, los caminos, los pipelines por donde pasan el gas, por ejemplo, o el crudo, y también apostamos por unas energías renovables. En la apuesta europea es sabido que es que para el 2020 haya un 20% de energías renovables en Europa. Esa es la apuesta europea y se ha consolidado en este último Consejo Europeo que intenta liderar, porque Europa lidera la política energética en estos momentos verde, la lidera en el mundo y la quiere seguir liderando de cara a Copenhague. Si suele preguntar a Luis Martínez, consultor, cómo va a hacer España para asegurar su liderazgo en energías renovables. Y también añade si se podrá eliminar el tapón de Pirineo para que España sea actor en el mercado europeo del gas. Bueno, pues España va a seguir liderando las energías renovables. Por ejemplo, en energía eólica somos líderes no europeos, somos líderes mundiales. En el caso de la energía solar, que va a estar muy, muy potenciada a través de los proyectos de lo que se llama la Unión por el Mediterráneo. Y la segunda parte era... La segunda parte era si se podrá eliminar el tapón del Pirineo para que España sea actor en el mercado europeo. Nosotros vamos avanzando bastante en ese campo, no fácil. Hemos tenido divergencias o faltas de entendimiento o faltas de comunicación con Francia en los últimos tiempos, a ese respecto. Pero para nosotros es estratégico la conexión, que en estos momentos es tripartita, la conexión por Irún, la conexión por Aragón y la conexión por Cataluña, hacia Francia, en temas energéticos y en temas de transporte. Hemos tenido dificultades, en algunas ocasiones ha habido un desentendimiento o una dificultad por razones, en algún caso, ecológicas o de grupos que han planteado que lo que se pretendía hacer, por ejemplo, en el Pirineo Central, podría atentar al medio ambiente. Se han ido superando. No hay en estos momentos ningún tipo de obstáculo político. Esto lo hemos visto muy claramente en las últimas reuniones y cumbres con Francia. No hay obstáculo político. Se trata de, más bien, obstáculos técnicos en alguna ocasión. Y, por tanto, es una prioridad, claramente, todo el corredor mediterráneo y, por otra parte, la conexión energética con Francia por ahí, por Cataluña. Esa fue objeto de una negociación muy concreta que hicimos el año pasado, a principios de este año, porque estoy pensando en la presidencia española y me voy al año que viene, pero a principios de este año una negociación que hubo con Chequia
el gobierno checo estuvo muy bien, muy constructivo con nosotros y se concedió a España 45 millones de euros de subvención para esa línea precisamente de conexión energética entre Francia y España, ¿no? Es decir, que estamos muy en ello. Solamente queda, en el caso de Aragón, queda precisar el lugar por el cual se va a producir la conexión, solamente queda eso. Y también queremos potenciar la conexión por Irún. Así que está en marcha. Julio Vidal, director del American Club, dice si es posible una buena presidencia internacional sin hablar idiomas. Vamos a ver, si se refiere a la presidencia de los presidentes de gobierno, los presidentes de gobierno utilizan, hay 22 lenguas, me parece, en Europa. Los presidentes de gobierno hablan en su lengua. Que sea más o menos cómodo en los pasillos el saber inglés o saber francés o saber alemán para dirigirse a uno u otro de tus compañeros, es verdad que es más cómodo si sabes el idioma de tu interlocutor. Pero en las reuniones de nivel de jefes de Estado y de Gobierno y en las reuniones, por ejemplo, del Consejo Europeo o del Consejo, quiero decir, el Consejo de Ministros, los consejos, los representantes de los países hablan en su idioma, porque suele ser el que mejor utilizan, su propio idioma. Y donde mejor se expresan, con más precisión, dicen lo que quieren decir. Y en estos casos hay que hablar con mucha precisión. Por tanto, en estos casos se emplea el propio idioma. Nosotros además tenemos una preocupación especial por el español en la Unión Europea. Es una posición política al respecto. En la Unión Europea, para determinadas cosas, hay una reducción de los idiomas de trabajo. Por ejemplo, para la oficina de marcas que hay en Alicante se utilizan 5 idiomas, que son de los 5 países más grandes de la Unión: el Reino Unido, o sea, el inglés, el francés, el alemán, el español y el italiano. Y para la futura oficina de patentes europea también queremos que se siga manteniendo ese sistema lingüístico, ¿no? Así que yo creo que no solamente no es imprescindible el conocimiento de los idiomas para llevar a cabo las negociaciones al máximo nivel, que se suelen hacer en el idioma de cada uno, porque uno quiere estar seguro de lo que está diciendo con absoluta precisión, sino que además nosotros estamos dando una batalla especial por la presencia del español en las instituciones europeas. Si le pido ya brevedad extrema, señor López Garrido, para poder formularle las últimas preguntas. Antoni Adamovich, de la Embajada de Polonia, dice: ¿cuáles son los planes de España para la Unión para el Mediterráneo? Bueno, nosotros creemos que la Unión por el Mediterráneo es una de las orientaciones estratégicas de la Unión Europea. Hemos dicho que nuestra presidencia es esencialmente una presidencia por el tipo de cumbres que vamos a tener, euroamericana y euromediterránea, y que, igual que, por ejemplo, la presidencia de Suecia ha hecho una apuesta especial por el espacio báltico, la presidencia checa hizo una apuesta especial por el Partenariado Oriental, la presidencia española es lógico que haga, manteniendo esos espacios, que haga también una especial apuesta por el espacio mediterráneo. Es lógico, y eso se va a proyectar en la cumbre que tengamos o en el sur del Mediterráneo o en el norte. Si es en el norte sería en Barcelona, entiendo yo, pero si es en el sur y hay acuerdo en el sur, será en el sur. Y lo que queremos es potenciar los proyectos que se acordaron en París, para empezar, sacar de una cierta ralentización que hay ahora mismo a la Unión. Pero la Unión por el Mediterráneo es un factor básico, estratégico de la Unión, y yo diría incluso de la política internacional tout court, porque ahí está el conflicto en el Mediterráneo oriental está el conflicto más desestabilizador del mundo, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Y el único lugar donde se sienta Israel y Palestina hoy en el mundo es en la Unión por el Mediterráneo. Y es muy importante que eso se mantenga
y que, por tanto, ayude a desatascar esa situación y logremos la paz. La Unión Mediterránea tiene unos objetivos de modernización económica, pero sobre todo tiene un objetivo de paz y es, por tanto, una orientación vital para la Unión, para toda la Unión, no solo para los países ribereños del Mediterráneo, para el conjunto de los 27, así lo han entendido todos. Carlos María Brupurón, del Movimiento Europeo, dice: ¿cree que una administración prudente y oportuna de consultas europeas será útil para la Unión Europea y motivar a los ciudadanos? Sí, podría ser, en determinados casos, creo que sí, que es un tema que habría que explorar, porque últimamente los referéndums se han convertido en problemas. Cada vez que hay un referéndum hay un problema, ¿no? Entonces puede que en otros temas pueda resultar lo contrario, dependiendo la orientación de esas consultas. Pero vamos a tener una forma de participación de democracia directa importante en la Unión, que es la iniciativa legislativa popular. Diversas personas de diversos países, 1 millón de personas como mínimo, firmantes, pueden plantear iniciativas legislativas y yo espero que se haga en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que esto va a ser un elemento de movilización del interés de la gente por Europa. Antonio Lamela, de Estudio Lamela, dice: dada la importancia de las capitales europeas en la nueva Europa, ¿qué papel le queda a Madrid como capital de España? Pues le queda todo el papel como capital de España y como una de las grandes capitales de Europa. Vamos a ver, si hay un cambio importante en la lógica europea del futuro, es que ya no se podrá decir esto lo decide Bruselas o esto es una cosa de Bruselas. Ya la Unión Europea no es solo Bruselas. Hace años se podría decir que la Unión Europea era preferentemente Bruselas, pero cuando la Unión Europea ha expandido tanto su capacidad de influencia, cuando se ocupa de tantas políticas, cuando es tan complejo lo que hace la Unión Europea, cuando su papel en el mundo es tan imprescindible y necesario, y cuando tiene ya un tratado, que es un gran instrumento de acción de la Unión Europea en el mundo, cuando eso es así, cada vez menos podemos decir que Bruselas monopoliza la Unión, cada vez más se hace política europea en los 27 capitales, no en Madrid solo, en las 27 capitales. Las 27 capitales de la Unión son capitales europeas, en donde se hace política europea, afortunadamente. Y los primeros ministros se ocupan cada vez más de la política europea. No se deja para Bruselas y luego cada 2 meses aparezco por allí y digo algo. No, no. Ahora se hace política europea cotidiana y la presidencia española va a querer que sea así. Contar con los 27, no con esa llamada malvada burocracia de Bruselas, a la que se le caricaturiza, sino con los 27. Así que Madrid será una de esas 27, especialmente, claro, cuando presidamos la Unión Europea. Aquí va a haber muchos acontecimientos de la presidencia, pero también después. La última pregunta la hace Fernando de Salas López, de la Sociedad de Estudios Internacionales. ¿Qué opina del cambio climático en Europa ante la próxima reunión en Copenhague? Bueno, pues la Unión Europea sigue liderando la lucha contra el cambio climático. Apostamos por el llamado 20-20-20. Sabemos que vamos a tener que dar a los países en vías de desarrollo, países en desarrollo, le vamos a tener que dar del orden de los 100.000 millones de euros cada año en el futuro, y vamos a empezar en el post-Kioto, y ahora vamos a empezar también por tener que aportar dinero, entre 5.000 y 7.000 millones de euros de aquí al fin de Kioto, para poder financiar la lucha contra el cambio climático de los países menos desarrollados que no pueden financiarla si no. Eso está establecido por el Consejo Europeo en las últimas conclusiones y, por tanto, Europa apuesta claramente por un no calentamiento del planeta más allá de los 2 grados que decía el embajador sueco, y lo tiene que hacer financiándolo y, por tanto, siendo los países que más tienen los países que tienen que aportar más. En el último Consejo Europeo hubo un debate, todavía no resuelto del todo en el interior de la Unión Europea, para ver cómo nos repartimos esa carga, y ahí se dijo: tendrán que contribuir los países europeos en función de 2 factores, en función de sus emisiones y en función de su PIB, en función de las 2. Todavía no se han fijado las cifras, pero vamos con una idea de que en Copenhague salga adelante un acuerdo muy importante. Nosotros estamos, claro, muy expectantes, como se puede imaginar, el embajador sueco, que está dirigiendo también este asunto con Copenhague, con los daneses, dirigiendo muy fuertemente
el conseguir esa conquista de Copenhague es una de las prioridades y lo ha destacado el embajador muy adecuadamente en su intervención. Somos optimistas al respecto. Creo que todos los demás sujetos que tienen que decir algo han evolucionado bien. Japón ha evolucionado bien en el cambio de gobierno. India ha evolucionado bien. Rusia ha evolucionado bien, como nos dijeron el otro día que estuvimos por allí. Y Estados Unidos tiene una ley en estos momentos en el Congreso a la que probablemente no le dará tiempo a llegar para Copenhague. Pero Copenhague, estoy convencido, va a llegar a un acuerdo. Hasta dónde sea ese acuerdo, hasta qué nivel de concreción, lo veremos. Pero en Copenhague habrá un acuerdo que nos motive para ir más allá y, como en tantas otras cosas, nos quedará para la presidencia española el administrar lo que pase de Copenhague, ¿no? O sea que, en fin, la presidencia española al final nos caen muchas cosas y eso es lo que, por una parte, nos llena de satisfacción y, por otra parte, nos llena de responsabilidad. Desde luego, tarea hay, señor López Garrido. Muchas gracias por su intervención y le paso el micrófono a Luis Atienza, al presidente de Red Eléctrica, para que despida este acto en nombre de los patrocinadores del mismo. Muchas gracias. Quiero agradecer al secretario de Estado, en nombre de Asisa, de BETE y de Red Eléctrica, su participación en nuestro foro en un momento particularmente oportuno, a punto de entrar en vigor el Tratado de Lisboa, que, como él ha dicho, refuerza los valores compartidos, los derechos, las instituciones y agiliza el proceso de toma de decisiones. Y, además, en la víspera de la presidencia española de turno, que esperamos y deseamos que contribuya a fortalecer Europa y a reforzar la centralidad política de España en Europa. Y quiero desearle un particular éxito en el impulso a las redes energéticas europeas, que considero que son fundamentales para la seguridad energética europea y para el desarrollo de las renovables y, por tanto, para un modelo energético más sostenible. Muchas gracias.